La historia de Jesús de Nazaret es una de las más significativas en la historia de la humanidad. Está llena de enseñanzas, milagros y sacrificios que marcan el curso de la historia y la religión. La vida y los actos de Jesucristo. El nacimiento divino. En un pequeño pueblo llamado Nazaret, en Galilea, vivía una joven llamada María, una mujer piadosa que, según las Escrituras, había sido escogida por Dios para cumplir una misión trascendental. Ella estaba comprometida con José, un hombre justo de la casa de David. Sin embargo, un día, María recibió la visita de un ángel llamado Gabriel. El ángel le reveló que concebiría al Hijo de Dios, concebido por el Espíritu Santo, quien sería llamado Jesús, el Mesías prometido. María, aunque sorprendida, aceptó con humildad la voluntad de Dios. Poco después, el emperador César Augusto ordenó un censo en todo el Imperio Romano, lo que obligó a José y a María a viajar hasta Belén, la ciudad natal de José, para registrarse. Al llegar, encontraron que no había lugar en la posada, por lo que se alojaron en un establo. Fue allí, en un pesebre rodeado de animales, donde María dio a luz a Jesús. Un resplandor divino iluminó la noche, y un grupo de pastores, guiados por ángeles, acudieron a adorar al recién nacido, reconociéndolo como el Salvador. Al mismo tiempo, sabios del Oriente, llamados Reyes Magos, llegaron a Belén siguiendo una estrella, llevando oro, incienso y mirra como ofrendas al niño rey. La infancia y el inicio del ministerio. A pesar de que su infancia no está detallada en las Escrituras de manera extensa, se sabe que Jesús creció en sabiduría y gracia, viviendo una vida sencilla en Nazaret con su familia. Durante su juventud, mostró una comprensión profunda de las Escrituras y un deseo ferviente de cumplir con la voluntad de Dios. A los 12 años, cuando fue al templo de Jerusalén con sus padres para la festividad de la Pascua, dejó atónitos a los rabinos y sabios del templo con su conocimiento y comprensión de las Escrituras. Fue allí donde, al ser encontrado después de 3 días de búsqueda, pronunció unas palabras que reflejaban su conexión con lo divino: «¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar?». El bautismo y la tentación. Cuando Jesús alcanzó los 30 años, sintió que su tiempo había llegado para comenzar su misión. Se dirigió al río Jordán, donde se encontraba su primo Juan, conocido como Juan el Bautista, quien predicaba el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Jesús, aunque sin pecado, se acercó a Juan para ser bautizado, lo que marcó el comienzo de su ministerio público. Al ser bautizado, el cielo se abrió, el Espíritu Santo descendió en forma de paloma sobre él, y una voz del cielo proclamó: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Este evento fue un testimonio divino de su identidad como el Mesías. Después de su bautismo, Jesús se retiró al desierto durante 40 días, donde fue tentado por Satanás. Durante este tiempo, no comió ni bebió, y Satanás lo puso a prueba en 3 ocasiones, ofreciendo poder, riqueza y control, pero Jesús, con una fe inquebrantable, rechazó todas las tentaciones, respondiendo con las Escrituras que afirmaban su devoción a Dios. Esta victoria sobre la tentación marcó el inicio de su misión en la tierra. Los milagros y enseñanzas. A lo largo de su ministerio, Jesús realizó innumerables milagros que sorprendieron a multitudes y confirmaron su poder divino. Curó a los enfermos, devolvió la vista a los ciegos, resucitó a los muertos, alimentó a miles con pequeños recursos, calmó tormentas y caminó sobre el agua. Cada milagro no solo era una manifestación de su poder, sino una lección sobre la misericordia, la compasión y el amor divino hacia la humanidad. Sus enseñanzas eran profundamente subversivas para la época. Jesús predicó sobre el amor incondicional, el perdón y la gracia. En su Sermón del Monte, dijo: «Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos», y dio el conocido mandamiento nuevo: «Ama a tu prójimo como a ti mismo». Jesús desafió las normas sociales, defendiendo a las mujeres, los marginados, los pecadores y aquellos considerados impuros por la sociedad religiosa de su tiempo. También enseñó a través de parábolas, pequeñas historias cargadas de lecciones profundas, como la parábola del hijo pródigo, el buen samaritano y el sembrador. A través de estas enseñanzas, Jesús mostró que el reino de Dios no era una estructura política, sino una realidad espiritual donde la humildad, el amor y la misericordia gobernaban. La última cena y la traición.
El final de su ministerio se acercaba, y Jesús sabía que su sacrificio estaba por llegar. En la víspera de su muerte, celebró la Pascua con sus discípulos en lo que se conocería como la Última Cena. Durante esta comida, les lavó los pies a sus discípulos, mostrando un acto de humildad y servicio. Luego, tomó el pan, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: «Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado». Tomó también el vino y dijo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama». Este acto instituyó lo que hoy conocemos como la Eucaristía. Sin embargo, la traición se cernía sobre él. Uno de sus discípulos, Judas Iscariote, quien había sido tentado por las autoridades religiosas, acordó entregarlo a cambio de 30 piezas de plata. Esa misma noche, Jesús oró en el jardín de Getsemaní, donde experimentó una profunda angustia, sabiendo lo que le esperaba. Al ser arrestado, cumpliendo con la voluntad de su Padre. La pasión, crucifixión y muerte. Jesús fue llevado ante el sumo sacerdote y luego ante el gobernador romano Poncio Pilato. A pesar de no encontrar en él culpa alguna, Pilato cedió a la presión de la multitud que pedía su crucifixión. Jesús fue azotado, coronado con espinas y forzado a cargar una pesada cruz hasta el monte Gólgota. Allí, fue clavado a la cruz entre dos ladrones, mientras las multitudes se burlaban de él. En ese momento, Jesús sufrió intensamente, tanto física como emocionalmente. Sin embargo, sus palabras fueron de perdón: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Con un gran sacrificio, entregó su espíritu a Dios, y al morir, el velo del templo se rasgó, simbolizando que el acceso a Dios ya no estaría limitado por rituales o leyes humanas. Su muerte fue el cumplimiento de las profecías, el sacrificio por los pecados de la humanidad. La resurrección y la ascensión. 3 días después de su muerte, algo asombroso ocurrió. Jesús resucitó de entre los muertos, venciendo a la muerte y al pecado. Su resurrección fue la confirmación de su divinidad y el cumplimiento de la promesa de la vida eterna. Se apareció a sus discípulos y seguidores, dándoles paz y fortaleza. En un momento, se les apareció a más de 500 personas, y les encargó que fueran al mundo y predicaran el Evangelio. Antes de ascender al cielo, Jesús les prometió el envío del Espíritu Santo, quien los guiaría en su misión. En ese momento, ascendió al cielo, siendo recibido por una nube, y desde allí, sus discípulos comenzaron la misión de difundir su mensaje por todo el mundo.